Buenos días, autoridades presentes, docentes, alumnos, comunidad en general. Nos reunimos Es importante recordar que la oración por la patria no es solo un acto religioso, sino también un acto de compromiso cívico y también de responsabilidad social. Es importante recordar que la oración es un acto de fe y esperanza y que cada uno puede expresarla con sus propias palabras y desde su propia perspectiva. Invitamos al pastor Eliseo Bucián, de la Iglesia Buenas Nuevas, a realizar una bendición. muy buenos días a todos. De una manera especial saludo al intendente y a cada autoridad representada en esta mañana. Qué bueno es que podamos tomarnos este tiempo para orar y para agradecer a Dios, aquel que permitió que nosotros podamos vivir en un país en libertad. Y tomando las palabras del Señor Jesús, que dijo: si el Hijo libertare, ustedes podrán ser verdaderamente libres, es que vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que nos continúe bendiciendo y poder vivir en un país en libertad. Así que les invito a que podamos orar juntos. Padre Dios, te reconocemos como el único y soberano Señor sobre toda la tierra. Y en esta mañana nos tomamos este tiempo para agradecerte porque nos permites vivir en un país en libertad, porque podemos disfrutar en todos nuestros ámbitos de la sociedad esta posibilidad de movernos, de manejarnos, de andar con toda libertad. Pero también queremos pedirte que extiendas ese favor a lo largo de los días, en los tiempos que vendrán. Y reconociendo tu misma palabra que dijiste, que si vos nos libertad, seremos verdaderamente libres, es que también reconocemos nuestros pecados, te pedimos perdón y queremos vivir también en esta libertad espiritual. Señor, bendice a cada uno de los villaangelenses, de los chaqueños y de los argentinos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor Eliseo Bucián. Ahora invitamos al cura párroco Martín Zubik, misionero redentorista, a brindarnos en este día tan especial su bendición. Buenos días a todos, feliz día. Queremos en este momento de oración pedir a Dios la bendición de Dios para nuestra patria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Que nos ilumine en esta mañana la palabra de Dios de la carta de San Pablo a los cristianos de Galacia. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero no tomen esta libertad para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Más bien, háganse servidores los unos de los otros por medio del amor. Palabra de Dios. Como lo decía ya en la iglesia, celebrando temprano el Te Deum, el solemne Te Deum, dándole gracias a Dios por la
independencia, la libertad de Argentina y de los argentinos. La libertad es un don de Dios, pero también es una tarea. Como nos decía San Pablo, podemos ser libres en el sentido social o político, pero la libertad va más allá de eso. Y aquí nos viene bien, nos puede servir bien una reflexión de San Juan Pablo II, el Papa, que creo que todos los recordamos, gran misionero que visitó tantos países, también Argentina. Él dijo lo siguiente: la libertad no es simplemente hacer lo que uno quiere, sino tener la capacidad de elegir el bien y actuar conforme a la verdad y a la conciencia. Implica la capacidad de discernir entre el bien y el mal y elegir el bien, asumiendo la responsabilidad de las propias acciones. La verdadera libertad se alcanza al adherirse a los valores morales y buscar la verdad, lo que lleva a la realización personal y a una sociedad más justa. Esta libertad debemos desear y hacer todo lo posible día a día para alcanzarla, y sin ninguna duda esta libertad alcanzamos y la vivimos plenamente en Cristo. Por eso en este momento queremos pedirle a Dios la fuerza para luchar cada día por esa libertad, buscando en nuestra vida el bien y la verdad. Recemos todos juntos invocando a Dios, el Creador del mundo y de cada uno de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hoy también celebramos en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica la memoria de la Virgen de Itatí, la Madre de Dios, que no solamente nos dio a nuestro liberador, a Jesucristo, sino también ella misma ya vivió esta libertad en Cristo. Por eso pidamos también a ella su intercesión por nuestra patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y los bendiga, protege y guíe Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Martín Zubik. Todos juntos hemos aprendido lo que significa ser libres, y ya sabemos que una de las actitudes que nos hacen más independiente es la de tener una bandera. Por eso, con mucho respeto despedimos a nuestras banderas de ceremonia que hoy nos acompañaron. De la misma manera, el jefe de tropa procederá a retirar a la agrupación 9 de julio a los fines de adoptar el dispositivo del desfile. Para conmemorar un aniversario más de la declaración de la independencia de nuestra querida patria, y me complace enormemente formar parte de ello. Hace 209 años se hizo realidad el anhelo de un puñado de hombres que por amor a la tierra, que es la nuestra, decidieron buscar la libertad. Muchos de ellos pudieron pensar que sería imposible, que nunca lo conseguirían, y solo hubiera sido
un gran proyecto. Pero esto no ocurrió, porque con todas sus fuerzas estos hombres decidieron luchar por la libertad. La declaración de la independencia de la Argentina fue una decisión tomada el 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán. A través de ella se declaró la formal ruptura de los vínculos de dependencia política entre las provincias unidas del Río de la Plata y la monarquía española. Lo hicieron en la Casa de Tucumán, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde sesionaba la Asamblea. El acta original proclamaba la independencia del rey Felipe VII de España y la metrópoli. Y 10 días más tarde, el mismo Congreso renunció también a toda otra dominación extranjera, obteniendo así la tan ansiada y completa libertad. Han pasado unos cuantos años ya de aquella titánica emancipación. Sin embargo, hoy la palabra libertad ocupa los primeros rangos en términos de discusión y debate. A diario, la lucha se suscita para reclamar, por ejemplo, la libertad de opinión, la libertad de expresión, de circulación, de pensamiento, de conciencia, de religión, entre tantas otras más. Hemos conseguido avanzar en muchas de ellas, pero sin duda nos falta apropiarnos de otras tantas más. El 9 de julio de 1816 nos dio la independencia que debemos seguir construyendo y nos dejó una lección que perdura a través del tiempo. Cuando trabajamos unidos, cuando dejamos de lado nuestras diferencias, podemos lograr lo que nos proponemos. Ese 9 de julio nos dejó un legado, que vale la pena luchar por los ideales que se construyen, aún soportando inconvenientes. Es preciso comprender que solo entre todos podremos cambiar este presente incierto, demostrando que es posible ir contra la corriente, pensar en el otro, trabajar para mejorar. Es así como veremos lo importante que es para la convivencia, la paz, que la igualdad sea un hecho, que se respete la justicia, que tratemos de actuar con sabiduría, que defendamos la libertad, que no disfracemos la verdad y que cultivemos el diálogo. Los congresales eran hombres de carne y hueso, como nosotros, con muchos miedos, con dudas y dificultades. No pensaban igual, pero tuvieron la grandeza de ver más allá de sus diferencias. La independencia por la que tanto lucharon tiene que ver con ellos y con todos nosotros, porque nos dejaron un mandato que debe comprometernos hoy y siempre. Aún estamos en deuda con ellos, con nuestra historia, con nuestro presente y nuestro futuro. En definitiva, estamos en deuda con nosotros mismos. Ojalá tengamos la entereza para seguir el consejo de un grande como Bolívar, el cual dijo: echemos el miedo a la espalda y salvemos cada día a la patria y a nosotros mismos. Salvémonos de cualquier tipo de esclavitud, entendiendo que no se puede ser verdaderamente humano sin ser libre de verdad. Partamos de la libertad que nos regaló el Creador y al mismo tiempo entendamos que hay libertades que no se dan de una vez y para siempre, sino que hay que conquistarlas todos los días, a través de cada una de las acciones realizadas a conciencia. No nos desanimemos en el intento y ojalá que siempre siga viva en nuestras conciencias el deseo de libertad. Feliz Día de la Independencia. ¡Viva la patria! Hoy es un día muy importante para todos nosotros porque recordamos que un 9 de julio de 1816
en una casita de la provincia de Tucumán, se reunieron algunas personas para ponerse de acuerdo y decidir que nuestro país, a partir de ese momento, fuésemos independientes. Escuchamos atentamente al señor Intendente Municipal, ingeniero Adalberto Pab, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días a todos, funcionarios y funcionarias municipales, concejales, autoridades educativas, eclesiásticas y de seguridad, autoridades judiciales, fiscales, supervisores, directores, profesores, maestros, alumnos, Asociación Héroes de Malvinas, autoridades de distintas instituciones deportivas, culturales y sociales, autoridades del Centro de Empleados de Comercio, autoridades de Cámara de Comercio, señoras, señores, querido pueblo de Villa Ángela. En nombre del Poder Ejecutivo Municipal quiero agradecer a toda la comunidad por permitirnos juntos la gran epopeya de nuestra historia del 9 de julio de 1816, disfrutar este momento. Hoy podemos festejar juntos este momento histórico después de 209 años, con alegría y unidad, en esta gran ciudad que es nuestra querida Villa Ángela. Quiero agradecer a los docentes, a los alumnos, a sus familiares, que han trabajado mucho en este acto y en el gran desfile que hoy vamos a disfrutar todos. Nos emociona ver tantos chicos que participan, la comunidad educativa toda, las fuerzas de seguridad, a las instituciones deportivas, religiosas, culturales y sociales, a las asociaciones de Malvinas. Quiero agradecer y recordar con mucho cariño a los fundadores, a los primeros pobladores, a los pueblos originarios, a los criollos, a los inmigrantes que hicieron patria con su trabajo y dedicación. Nosotros ingresamos a la actividad política con el desafío de demostrar en plena crisis que se pueden lograr cambios superadores en una comunidad organizada como la nuestra. Villa Ángela es una gran ciudad cabecera de zona 9, que produce bienes y servicios en toda la región. Tenemos empresarios, comerciantes, ciudadanos que invierten y la ciudad está creciendo en forma exponencial, de la mano de la inversión pública, 400 cuadras de pavimentos, y de la inversión privada, con mucho más trabajo genuino en la construcción. Más de 5.000 viviendas se han construido en la parte privada. Villa Ángela es tierra de grandes oportunidades. El municipio tiene recursos genuinos ahorrados en la gestión. ¿Cómo se logró eso? Con una gran y drástica reducción del gasto político. Hoy el municipio de Villa Ángela es autosustentable. Cuando asumimos dijimos que veníamos a ordenar las cuentas municipales. La ciudad tiene un gran capital de maquinarias que nadie se la puede sacar. Y más de 400 cuadras de pavimento ejecutadas por esta gestión más las que ejecutó la provincia. Así que vale más de 20 millones de pesos a valores que maneja el municipio, que son el 30% del valor del mercado general. Hoy tenemos una empresa pública nacional, municipal, eficiente en todas las áreas, que nos permite realizar otra obra más importante y obras públicas con un 30% de lo que cuesta en el mercado, sin intermediarios. Lo menciono porque hoy en día no existen empresas públicas que realicen todos los trabajos en una ciudad. Tenemos planificado obras para el año 2025. Más pavimento, más bacheo, más ripio, más desagües, más alcantarillado, más parquización, forestación, para mejorar en todos los espacios públicos y oxigenar y atenuar el cambio climático.
Tenemos proyectado una obra emblemática para Villa, que es nuestro sueño de una comunidad futurista, que le dará a Villa un salto cualitativo y cuantitativo. Los recursos destinados a esta obra están depositados en la cuenta, el edificio público universitario que queremos hacerlo, para que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades. Hoy en día, estudiar carreras universitarias generan grandes gastos para las familias. Muchos no pueden estudiar por falta de recursos o también por desarraigo de muchos chicos que le afectan el rendimiento escolar. Les cuesta separarse de sus familias. Queremos generar un polo universitario para toda la región. Ya tenemos varias ofertas universitarias, pero necesitamos la casa propia. La educación conduce a la liberación de los pueblos. Se realiza con recursos del Tesoro Municipal ahorrados en esta gestión y con el personal municipal que tenemos profesionales y capacitados para eso. Generando un círculo virtuoso, más actividades educativas y comerciales. El municipio hoy inyecta 800 millones de pesos en la economía villanclense que potencia el crecimiento. Téngalo por seguro que siempre defenderemos los valores familiares, que son la piedra fundamental de cualquier sociedad. Una familia unida a través del amor y el trabajo es el camino de la felicidad. Desde la familia se crean grandes comunidades y es el punto de partida para todo lo demás. La calidad de nuestra gente es el capital más grande que puede tener una comunidad. Quiero agradecer a la comunidad de Villa, siempre nos acompañó. A los funcionarios municipales, porque no es fácil tarea manejar equipos y formar equipos que sean eficientes con sinergia de trabajo. Hoy se trabaja en todas las áreas simultáneamente, en pintura, parquización, bacheo, ripiado, pavimento, forestación. Se realizan de forma simultánea por día, todos los días. Se ejecutan trabajo en toda la ciudad. A los empleados municipales que tienen un sentido de pertenencias y que son buena gente, les quiero agradecer también por su trabajo en equipo. A los vecinos, a los amigos, a los empresarios, comerciantes, productores, a los empleados de distintos lugares de la ciudad de Villanca, a los directivos de las distintas instituciones, a mi familia, Sonia, Fede, Mari, abuela Ada, Margarita y a mis nietos, que son un apoyo fundamental para este trabajo que nos tocó asumir. Queremos vivir en una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Que Dios ampare nuestros pasos por la senda del bien para alcanzar como argentino el país que merecemos. Muchas gracias a todos. Gracias, señor Intendente. El 9 de julio de 1800. De toda la República Argentina, pero yo creo que hay motivos valederos a lo mejor de festejar plenamente en todos lados, que es realmente una fiesta nacional muy importante, así que tenemos que estar presentes. En estos tiempos de mucha incertidumbre económica también, exacerbar el patriotismo nos puede salvar también un poco, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que la patria la hacemos todos los días, trabajando continuamente con honestidad, con esmero, dedicación, sumando voluntades para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, los chaqueños y villanchenses. Por eso es importante que todos pongamos un granito de arena para que de cada lugar de trabajo podamos sumar algo para nuestra querida patria siga mejorando día a día como lo estamos haciendo en Villanca, con todo el esfuerzo posible. Cometeremos errores, todo lo que sea, pero sabemos que hacemos una gestión con un eje principal que es trabajar para nuestra comunidad porque vinimos a eso. Gracias a ustedes por estar presentes en el Día de la Independencia. Estamos felices de poder otra vez en el 10º año de gestión ya acompañar al pueblo de Villanca, a toda la ciudadanía, más que nada
toda la parte educativa, de que ha trabajado tanto para este desfile, que vemos tantos niños, por ejemplo, del Jardín Infante, miles de niños que son el futuro de nuestro país, de nuestro pueblo, así que estamos felices por eso, y felices porque el pueblo siempre nos acompañó en estos 10 años para trabajar en conjunto y mejorar la calidad de vida de todos los villangelenses. Hoy en día decimos que tenemos más de 45 máquinas de equipo que son un capital de varios millones de dólares para el municipio, que queda en el municipio, nadie se lo va a llevar, la Municipalidad de Villange. Y también tenemos 400 cuadras de pavimento, más se está haciendo más con esta gestión, que la obra pública está parada, pero acá la hacemos que tenemos eficiencia en el trabajo y bajamos los costos siempre, y el personal municipal es espectacular lo que hacen, porque no se consigue mucho ese tipo de gente con tanto compromiso y tanto sentido de pertenencia que tienen los empleados municipales. Por eso Villange sobresale un poco respecto a las obras públicas, porque si no tuviéramos maquinaria, no tuviéramos personal y no tuviéramos recursos ahorrados en la gestión no podríamos hacer las obras que estamos haciendo hoy, porque está todo parado. Pero se está ejecutando y seguimos comprando vehículos, todo lo que sea camiones, que va a seguir siendo un patrimonio muy grande para el municipio, y se está equipando todos los camiones. Lo que no compramos y nunca vamos a comprar son autos oficiales para los funcionarios, porque eso de un principio fijamos ese modelo de gestión y hizo mucho, porque toda esa acumulación de recursos que ahorramos, preguntan de dónde, de ahí sale de la reducción de gastos políticos en todas las áreas de gobierno. Ingeniero. Intendente, disculpe, está trabajando usted de obra pública, pero con recursos propios, porque creo que la nación y la provincia no le mandan ni una plata ni un peso. Nosotros hacemos todo con recursos propios, pero incluso no hay, ahora está un poco complicado todo, porque no hay recursos, no se recauda en Nación, porque bajó mucho la demanda de todo lo que compra la gente. Al bajar la demanda baja el IVA, y si baja el IVA baja la participación, y resulta por ese motivo baja siempre la recaudación para el municipio de Villange. Tenemos que reactivar el país. Hay un problema que todavía no podemos salir. Bajamos la inflación, pero bajó la demanda, porque los sueldos quedaron en el camino y no se actualizaron respecto a lo que devaluó la moneda. Ahora, estos días hubo devaluación de moneda nuevo, así que ese es el problema que hoy tenemos. Es decir, sostener un dólar barato cuesta mucho, y hay que tener recursos del Tesoro Municipal. Si no tenemos los recursos plantados en el Tesoro Municipal, sostener un dólar barato cuesta mucho y no se lo puede sostener realmente. Y eso produce estos picos de inflación que se están dando ahora, que también van a producir aumento de los productos de primera necesidad, que afecta mucho a la gente, porque el sueldo no se actualiza de esa misma manera. Ingeniero, vimos la batea nueva que se compró, estaba expuesta en Negronea. Mira, nosotros venimos comprando desde que iniciamos la gestión en 2015, porque no había escoba, no había traporpizo, no había nada. Ahora tenemos todo el equipamiento para todo el personal municipal, uniformes mismos que le vamos comprando a todos. El que trabaja más lo incentivamos que trabaje más. Tenemos un gran equipo municipal que está trabajando en todas las áreas con sinergia. La sinergia significa que 5 no son 5, en una sinergia de equipos que trabajen todos juntos suman más de 5 matemáticamente. Por eso tenemos que decir que vamos a seguir comprando, porque la maquinaria es algo que es, como dije hoy, un patrimonio municipal del gran pueblo capital de Villange, y queda ahí, todas las pueden ver. No se va a ningún lado ni está desaparecida. O la plata que uno junta, ¿dónde está? Ahí están en las máquinas, en los pavimentos, en el personal que ha cobrado mucho mejor. Este semestre cobró el 60% más de aumento, que es un poco histórico, pero lo que pasa es que lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque este municipio se fijó de un principio reducir los gastos políticos al máximo, y todo lo que ordenar la economía municipal, como dijimos de un principio, vinimos a ordenar la economía municipal, la caja municipal la tenemos ordenada, y todo lo que hoy podemos hacerlo, lo podemos hacer gracias a que funciona bien y está ordenada la economía municipal. Ahora toma chocolate. Sí, a tomar chocolate.
ganas de que el pueblo villaquerense los aplaudan bien fuerte, saludando a la comunidad villaquerense, el jardín de infantes número 15.
va a salir diferido a partir de las 2 de la tarde en la señal de un completo desfile del 9 de julio aquí en la localidad de Villa. Siga la transmisión nuestra. Aquí, centro de uso público de la localidad de Villa de 9 de julio. Quiero volver por acá. importante